Bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese refugio virtual donde nos sumergimos juntos en las historias más conmovedoras, los romances más intensos y, por supuesto, los giros de trama que nos dejan literalmente con la boca abierta. Hoy nos lanzamos de lleno a un torbellino de emociones, porque vamos a desglosar esas series que nos han hecho suspirar hasta el cansancio, sufrir con el alma en vilo y, en ocasiones, hasta gritarle a la pantalla con indignación o alegría. Sí, me refiero a esos dramas que nos atrapan con sus redes de intriga, donde el amor florece en medio de un caos de secretos y donde las decisiones de los personajes principales cambian el rumbo de la historia en un abrir y cerrar de ojos. En particular, hoy nos adentraremos en esas tramas donde el corazón de un protagonista decide palpitar por alguien diferente, mientras que otro personaje, quizás aquel que menos esperábamos, decide que lo mejor es decir adiós y emprender su propio camino, una suerte de autodescubrimiento. Preparen los pañuelos porque vamos a hacer un repaso exhaustivo de algunos de esos momentos que nos han marcado profundamente, esos instantes que han quedado grabados en nuestra memoria seriéfila. Y por supuesto, antes de sumergirnos por completo en este océano de emociones, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para que YouTube les avise de cada nuevo vídeo que subamos cargado con las últimas novedades y los mejores análisis del fascinante universo turco. Ahora sí, acomódense, preparen su bebida favorita y dispónganse a disfrutar, porque esto comienza, ya. Vamos a iniciar nuestro viaje por las emociones turcas con una serie que, para muchos, marcó un antes y un después en el panorama de las telenovelas provenientes de Turquía. Estoy hablando, por supuesto, de la aclamada Sen Kalkam, conocida en Latinoamérica como Llamas a mi puerta. Esta joya del género de la comedia romántica nos presentó a la entrañable Eda YLDZ, interpretada magistralmente por la talentosísima Hande Erçel, y al irresistiblemente apuesto Serkan Bolat, a quien el carismático galán Kerem Bürsin dio vida de manera impecable. La trama nos sumerge de lleno en un acuerdo bastante peculiar y poco convencional. Eda, una joven florista con espíritu libre y sueños de grandeza, se ve obligada a fingir que está comprometida con Serkan, un reconocido arquitecto de éxito, adicto al trabajo y con una personalidad hermética. Todo esto con el fin de poder conseguir una beca que le permita continuar sus estudios en el extranjero. Lo que comienza como una farsa, una simple transacción comercial, como siempre suele pasar en este tipo de historias, pronto se transforma en una relación compleja, cargada de sentimientos reales que ni ellos mismos pueden controlar, giros inesperados que nos mantenían al borde del asiento y, por supuesto, muchísimos momentos de tensión que hacían palpitar nuestros corazones. ¿Por qué esta serie es tan relevante para nuestro tema de hoy? Bueno, la respuesta es simple. A pesar de la intensa historia de amor, del romance de ensueño que se forjó entre Eda y Serkan, al final de la primera temporada presenciamos un cambio radical que nos dejó a todos boquiabiertos. Serkan, atormentado por los fantasmas de su pasado, sus propios demonios internos, y una serie de secretos familiares que no podía soportar, decide, inexplicablemente, alejarse de Eda sin ofrecer una explicación coherente. En ese momento crucial, Eda, cansada de esperar y de sufrir, decide que ya no va a seguir atada a él y a sus dudas, y que es hora de dejarlo ir, o al menos de intentarlo. Lo que nos deja un final agridulce, cargado de incertidumbre, pero que a la vez abre una nueva puerta, una nueva posibilidad, la opción de un nuevo comienzo para ambos, aunque ahora sus caminos estén separados por una decisión dolorosa. Es en ese instante, en ese fin de una era, que vemos reflejado en nuestro título, donde un personaje decide que a pesar de la intensidad del amor y el compromiso previo, a veces es necesario tomar un rumbo diferente, uno que puede parecer egoísta en un principio, pero que a la larga puede ser el más saludable para el crecimiento personal. En la segunda temporada, vemos a un Serkan que ha cambiado radicalmente, un hombre arrepentido, atormentado por la decisión que tomó, y dispuesto a luchar con uñas y dientes para recuperar a Eda, lo que nos muestra las diferentes etapas que puede llegar a experimentar el amor, desde el enamoramiento inicial y la pasión desbordante, hasta el dolor profundo de la separación y la lucha incansable por una segunda oportunidad que puede o no llegar. Un dato sumamente interesante sobre esta producción es la química tan palpable que existía entre Hande y Kerem, una conexión que traspasó la pantalla de manera arrolladora y que generó todo un fenómeno fan en cada rincón del mundo donde se transmitió la serie. La conexión entre los personajes era tan real, tan auténtica, que era sumamente fácil dejarse llevar por la historia y creer que lo que veíamos en pantalla era una ventana abierta a sus verdaderas vidas. Ahora vamos a dirigir nuestra atención a una serie que también ha dado mucho de qué hablar, aunque con un tono diferente, pero igualmente adictivo, Aşk-Menkıbet'im, conocida en Latinoamérica como Amor, Lógica, Venganza.
Esta historia, también enmarcada en el género de la comedia romántica, nos presenta a la encantadora Ezra, interpretada por la bella Burke Othberg, y al carismático Othan, a quien da vida el talentoso Ilan Sen. Ezra y Othan fueron pareja en el pasado, durante sus años de juventud, pero su relación terminó de forma abrupta y dolorosa, dejando profundas heridas en ambos corazones. Años después el destino, caprichoso como siempre, los vuelve a unir, pero esta vez en circunstancias muy diferentes y nada convencionales. Othan es ahora un exitoso empresario, un hombre de negocios con una empresa tecnológica en auge, y Ezra es una empleada más en su compañía, obligada a trabajar para su expareja. La venganza, como sugiere el propio título, está en el aire, latente en cada mirada, en cada diálogo, pero en el fondo, los sentimientos que un día se profesaron nunca desaparecieron por completo, permaneciendo ocultos bajo una capa de resentimiento y orgullo herido. Lo interesante de esta serie para nuestro tema en particular, es que aunque la premisa inicial es la venganza, el rencor y la lucha de poder, la historia nos muestra la evolución gradual de la relación entre Ezra y Othan, un camino intrincado lleno de obstáculos que los obliga a confrontar su pasado y a reconsiderar sus sentimientos. Al principio vemos a una Ezra dolida, resentida por el dolor que sufrió en el pasado y con sed de venganza, y a un Othan que intenta mantener la distancia, mostrándose frío e indiferente, pero con el paso del tiempo, las chispas que siempre existieron entre ellos vuelven a surgir, encendiendo una llama de pasión que ya no pueden ignorar, lo que los obliga a lidiar con sus sentimientos encontrados, con sus dudas y con sus miedos más profundos. Cuando llega este momento de Kerem se enamora de Melissa, que mencionamos en el título. Bueno, en la trama aparece un personaje, llamado Kagla, que podríamos considerar como una Melissa en la vida de Othan, aunque sus intenciones no sean precisamente las más nobles ni las más transparentes. Kagla es una mujer ambiciosa y manipuladora que pretende a Othan, tratando de conquistarlo por todos los medios posibles, interponiéndose constantemente en el camino de Ezra, sembrando la discordia y complicando aún más su relación. Aunque Othan no está enamorado de ella, Kagla es una figura que complica la relación con Ezra, generando celos, malentendidos y una competencia constante, lo que nos lleva a ese punto de inflexión que define nuestro tema principal. El juego entre los celos, los malentendidos, las intrigas y la lucha entre el pasado y el presente hacen que la historia sea sumamente adictiva, manteniendo al espectador pegado a la pantalla hasta el último minuto. La serie es un claro ejemplo de cómo una historia de amor puede evolucionar, pasar por el odio, la venganza, el resentimiento, para finalmente, y con mucha dificultad, volver a encontrar el camino del amor, un camino lleno de obstáculos, pero que vale la pena recorrer. Un detalle divertido y curioso de esta serie es que está basada en un popular drama coreano, lo que demuestra la gran versatilidad y adaptabilidad de las historias, que pueden conectar con el público de diferentes culturas y orígenes. Continuando con el análisis de nuestras series turcas, llegamos a una joya oculta que, aunque no es tan conocida como las anteriores, tiene una historia que nos dejará reflexionando sobre el poder de la venganza, el peso del pasado y la fragilidad de las relaciones humanas. Kuzgun, conocida en Latinoamérica como Cuervo. Esta serie, que se mueve en el terreno del drama, nos cuenta la historia de Kuzgun, interpretado por el talentoso Bar Arduk, y Dila, a quien da vida la igualmente talentosa Burcu Biricik. Kuzgun y Dila fueron mejores amigos en la infancia, compañeros de juegos inseparables, pero sus vidas se separaron de forma drástica y dolorosa cuando el padre de Kuzgun es encarcelado injustamente debido a una trampa de la que fue víctima. Años después, Kuzgun regresa a Estambul, convertido en un hombre frío y sediento de venganza, dispuesto a hacer pagar a los responsables de la desgracia de su familia, y en ese camino tortuoso, se reencuentra con Dila, su amiga de la infancia, ahora una exitosa abogada. Esta serie no es una típica historia de amor romántico, sino una trama compleja y oscura, llena de venganza, conspiraciones, secretos del pasado que salen a la luz poco a poco, y dilemas morales que ponen a prueba la lealtad de los personajes. Si bien la relación entre Kuzgun y Dila es un pilar central en la historia, su amor está constantemente a prueba por las circunstancias adversas y los obstáculos que se cruzan en su camino, haciendo de su relación un verdadero campo de batalla donde el amor y el odio se confunden. Aquí no veremos un momento exacto de Kerem se enamora de Melissa, sino una tensión constante, un tira y afloja emocional que hace que su relación sea sumamente compleja, llena de altibajos y momentos de incertidumbre. Vemos como Dila, en un principio impulsada por el miedo y la confusión, busca establecer una relación con otro personaje, una especie de escapatoria a sus sentimientos encontrados, aunque sus sentimientos por Kuzgun sean innegables, a pesar del rencor que éste muestra por los actos de su familia. Este es otro claro ejemplo de un caso donde hay una ruptura dolorosa que, en lugar de una huida literal, genera una separación emocional,
una distancia que se impone por los secretos y los conflictos internos que la protagonista tiene que resolver antes de poder entregarse por completo al amor. Kuzgun nos demuestra, de una manera cruda y realista, que a veces el amor no es suficiente y que existen otros factores, como la lealtad, la justicia, el rencor o el miedo, que influyen de manera determinante en las decisiones que tomamos, y que no siempre se puede tener todo en la vida. Una curiosidad sobre esta serie es que destaca por sus impresionantes locaciones en Estambul, que le dan a la trama un toque de misterio, sofisticación y dramatismo, creando una atmósfera que potencia el relato y nos sumerge de lleno en la historia. Ahora vamos a hablar de una producción que ha roto esquemas, generando muchísima conversación y debate entre el público de todo el mundo, Sadakatsiz, o como se conoce en algunos lugares, Infiel. Este drama, que es una adaptación de una exitosa serie británica, nos presenta a Asia, interpretada por la magistral Cansu Dere, una exitosa doctora, respetada y admirada por todos, cuya vida perfecta se desmorona por completo al descubrir que su marido, Volkan, a quien David Akanezindoruk, un hombre que parecía adorarla, le es infiel con una mujer más joven. La serie es una exploración profunda y sin tapujos sobre la traición, el dolor, la venganza y el proceso de sanación personal. Aunque tiene elementos románticos, el foco principal está en las consecuencias devastadoras de la infidelidad y el largo y tortuoso camino que tiene que recorrer la protagonista para recuperar su vida y su autoestima. ¿Por qué está incluida en este vídeo? Porque aunque no haya un personaje específico que reemplace el interés romántico de Asia de forma tradicional, la traición de Volkan marca un punto de inflexión en la vida de la protagonista, un cambio radical que la obliga a reevaluar toda su existencia. Ella deja atrás su matrimonio, que era la base de su mundo, un verdadero final de era en su vida, para reinventarse, para renacer de las cenizas y construir un nuevo camino, uno que dependa únicamente de ella y de sus decisiones. Aquí vemos la idea de que cuando alguien decide escapar, cuando alguien dice basta, no siempre es de forma física, con maletas y nuevos destinos, sino que a veces se trata de una huida emocional, un alejamiento mental y un replanteamiento de la propia vida, una oportunidad de dejar atrás los errores del pasado para poder construir un futuro mejor. Asia, lejos de convertirse en una víctima pasiva de las circunstancias, decide tomar las riendas de su destino, convirtiéndose en una mujer fuerte, empoderada y dispuesta a todo para defender su dignidad y la de su hijo. Es un claro ejemplo de que a veces hay que romper con el pasado, con las relaciones tóxicas, para poder construir un futuro más feliz y pleno, y que la mayor venganza es alcanzar la propia felicidad. La serie generó una gran polémica por su tratamiento sin filtros del tema de la infidelidad, así como por las reacciones viscerales y a veces impredecibles de los personajes, lo que demuestra su capacidad para conectar con las emociones más profundas del público, para remover conciencias y para generar debate. Y para terminar nuestro recorrido de hoy, no podemos dejar de mencionar una serie que, aunque tiene un tono más ligero y desenfadado, también encaja perfectamente en nuestro tema de las decisiones radicales y los cambios inesperados, By Jane, conocida en Latinoamérica como Mr. Room. Esta refrescante comedia romántica nos presenta a Ezgi, interpretada por la encantadora Ozge Gurel, una joven que cree tener una pésima suerte en el amor, una mujer que se ha topado con una serie de relaciones fallidas que la han llevado a perder la esperanza, y a Ozgur, a quien David Akan llaman un mujeriego empedernido, un hombre que disfruta de la vida sin ataduras y sin compromisos. La historia gira en torno a los consejos que Ozgur, con su particular visión de las relaciones, le da a Ezgi para que conquiste al hombre que cree ideal, pero como es habitual en este tipo de tramas, el camino está lleno de giros inesperados, situaciones divertidas y el amor aparece donde menos se lo esperan, creando una relación peculiar y muy original. En esta serie no veremos una huida literal ni un enamoramiento por otra persona como tal, pero sí un cambio significativo en el enfoque de vida de Ezgi. Ella empieza la serie buscando obsesivamente un hombre perfecto, un príncipe azul que la salve de sus penas, para luego darse cuenta, gracias a su relación con Ozgur, que lo que realmente necesita es valorarse a sí misma, confiar en su instinto y encontrar su propia felicidad, sin depender de la aprobación de los demás. Es una evolución personal, un viaje de autodescubrimiento que la lleva a alejarse de la idea del amor como un ideal preestablecido, para buscar una relación que se base en la sinceridad, la autenticidad, el respeto y la complicidad. El encanto principal de By Jane radica en su frescura, en sus diálogos chispeantes, y en las divertidas situaciones que viven sus protagonistas, creando una química que traspasa la pantalla y contagia al espectador. Es una serie perfecta para pasar un buen rato, mientras reflexionamos sobre las diferentes formas de entender el amor y las relaciones, dejando atrás los estereotipos y las falsas expectativas.
Un dato curioso y que generó mucha expectación entre los fans es que los protagonistas, Ozge y Khan, ya habían trabajado juntos en otra popular serie, por lo que la química entre ambos era más que evidente y el éxito de la producción estaba casi asegurado. Y bien, hemos llegado al final de este emocionante recorrido por las telenovelas turcas donde el amor toma caminos inesperados, donde vemos decisiones radicales que lo cambian todo, y donde el corazón nos da más de una sorpresa, dejándonos con la boca abierta y el corazón en un puño. Hemos visto cómo en Senkalkapm un personaje decide alejarse, dejando una puerta abierta al futuro, pero cargado de incertidumbre, como en Ask Mankintikam, el corazón duda entre la venganza y el amor, un dilema que atormenta a sus protagonistas, como en Kuzgun los fantasmas del pasado acechan y ponen a prueba el amor. Una relación tortuosa que tiene que superar miles de obstáculos, como en Sadakatsiz, la traición nos lleva a reinventarnos, a dejar atrás nuestro pasado para poder construir un futuro más feliz y pleno, y como en By Jane, las protagonistas buscan su propia versión de la felicidad, más allá de los convencionalismos sociales. Espero que hayan disfrutado este recorrido tanto como yo, que hayan encontrado alguna serie que les haya llamado la atención y que hayan disfrutado de este análisis detallado. Me encantaría leer en los comentarios cuál de estas series es su favorita, qué otros giros inesperados les han impactado profundamente y por supuesto, si conocen alguna otra serie que encaje en este tema, para así poder ampliar nuestro repertorio. No se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras en este fascinante mundo de las emociones turcas. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.